¿Tú me- ¿Estamos listos? Sí, ya Natalia, ya estamos listos. Ok. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se suman a este panel, a un lujo de panel, en una conversación que ha organizado la Fundación por la Democracia para hablar de los horizontes post-COVID, los cambios en la política, la economía y en la sociedad. Les quiero comentar que tenemos a grandes panelistas. Por una parte tenemos a Rebeca Greenspan, secretaria general de la UNTAC, tenemos a Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, ex canciller de Chile, ex embajador, y a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Les voy a comentar primero de lo que vamos a conversar. Vamos a conversar de momentos de incertidumbre en esta América Latina que siempre es tan desigual, tan particular, que vive crisis políticas, humanitarias, también de desarrollo. Y por cierto, la pandemia ha asolado a este continente de manera muy fuerte. Hemos retrocedido en materia de trabajo femenino, hemos retrocedido en pobreza y hemos retrocedido para algunos países más o menos 10 años en el desarrollo que íbamos alcanzando, siendo ya países de renta media. Hoy día vemos complejizado aquello. Por cierto, además, esto se suma a que tenemos y hemos adscrito como región a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo lema más relevante, o que lo grafica de mejor manera, es que nadie se quede atrás. ¿Cómo vamos a hacer para que nadie se quede atrás? ¿Qué perspectivas tenemos como región para definir los temas de COVID, los temas de reemprendimiento? Y por cierto, cómo la desestabilidad política en algunos países también va a afectar aquello. Antes de partir con nuestros interesantes panelistas, quiero al dueño de casa que nos dé un saludo, así que te doy la palabra, Heraldo, para que nos saludes. ¿Se cayó Heraldo, parece? ¿Parece? Puede ser. Bueno, mientras Heraldo vuelve a conectarse, quiere contarles quiénes son nuestras panelistas. Lo más probable es que todos quienes están conectados a esta transmisión las conozcan, pero bien vale la pena contar un poco de su historia. Rebeca es bachiller en Economía en la Universidad de Costa Rica, pura vida, como dicen, y obtuvo la maestría en Economía en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Fui viceministra de Hacienda, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, ministra coordinadora del sector económico y del sector social del gobierno. Fue designada como segunda vicepresidenta de la República de Costa Rica en la administración de José María Figueres y actualmente se desempeña como secretaria general iberoamericana y secretaria general designada de la UNTAC. Alicia Bárcena es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en administración en la Universidad de Harvard. Ha trabajado en varios puestos públicos relacionados directamente con el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la economía. Entre 1989 y 1991 fue directora del Instituto Nacional de Pesca. Posteriormente fue subsecretaria de Medio Ambiente en la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. También fue coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Actualmente es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Quiero decirles que en lo personal es un gran honor moderar este panel, y ahora que volvió Heraldo a la conexión, le voy a dar la palabra para su saludo y posteriormente partimos. Adelante, Heraldo. Muy bien, muchas gracias Natalia, y perdón por la caída de mi conexión, pero estas cosas pasan en estos tiempos. Y solo para agradecerle tanto a Rebeca como a Alicia el que puedan participar en este conversatorio. Realmente me da un enorme agrado que ambas puedan estar en esta conversación. Yo creo que es verdaderamente un privilegio para quienes estén conectados, porque son dos mujeres extraordinariamente competentes y líderes a nivel mundial en materias vinculadas al desarrollo, a la economía, a la sociedad. He tenido el agrado de trabajar con ambas y por eso conozco
su inteligencia, su capacidad, y por eso que esperemos que aprovechemos escucharlas. Y sin más, solo para agradecerles la participación y luego yo intervendré, pero quiero escucharlas a ellas. Así que, Natalia, te devuelvo a ti la palabra. Muchas gracias. Bueno, hablábamos en un inicio que podríamos estar hablando días enteros del tema que nos convoca, pero con la expertise de cada una de ustedes, su capacidad de liderazgo y también de poner los temas clave, vamos a partir con Rebeca para que nos cuente cómo ve este horizonte post-COVID en esta región tan desigual, tan especial, tan linda además, pero con tantos problemas en el ámbito de la política, la economía y la sociedad. Te voy a dar 15 minutos, Rebeca, pero te voy a hacer un gesto para no interrumpirte mientras tú hablas. Adelante. Muchísimas gracias, Natalia. Como esta es como una conversación, yo quisiera más bien plantear algunos temas como para la reflexión, ¿no? Y también, tal vez empezando por decir que está el panorama tan difícil y tan duro que está viviendo el mundo y que está viviendo la región, tiene que darnos la oportunidad de reflexionar para ver cómo podemos salir de esta crisis, planteándonos como hemos dicho siempre, una nueva normalidad que no sea solo nueva, sino que sea incluyente y sostenible, que sea una nueva normalidad mejor. Y yo tal vez comienzo con el pensamiento de que si bien se ha dicho mucho y que esta podría ser una nueva década perdida para América, comienzo nada más por decir que ese no es un destino, que depende de lo que hagamos. Y que yo creo que eso es lo que deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo hacemos para que esa proyección pasiva que tienen muchos sobre nuestra región, de que habrá sí o sí una nueva década perdida para América Latina, no se materialice? ¿Y cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos que ver para que eso no sea nuestro destino en esta década? Entonces yo comienzo por decir tal vez mi primera reflexión, un poco audaz, como he dicho siempre. Yo realmente creo que estamos en el verdadero inicio del siglo XXI. Los siglos no empiezan cronológicamente, ¿no? El siglo XX comenzó con la Primera Guerra Mundial en 1914 y también con la pandemia, con la que se llamó la famosa pandemia española, ¿no? Yo creo que en términos de la cotidianidad de la gente, esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos. Muchos dicen que este siglo en realidad comenzó con la caída de las Torres Gemelas, porque eso cambió la geopolítica del mundo. Pero yo creo que en términos de nuestra vida diaria, como digo, de nuestra cotidianidad, este es el inicio del siglo XXI, porque en él se han cristalizado todas las tendencias que veíamos venir de antes. Hemos hablado mucho de que es un cambio de época, ¿no? Y yo creo que eso se está materializando en estos momentos, donde todas las tendencias que veíamos venir, la tecnológica, la de digitalización, la crisis de los sistemas políticos y de la institucionalidad construida, la crisis climática, la crisis económica, la crisis societal, diría yo, se están cristalizando en este momento, donde la coyuntura, como decimos nosotros, se ha encontrado con la estructura, ¿no? Nuestros déficits estructurales se han profundizado con esta pandemia y por tanto los efectos que esta pandemia ha tenido sobre nosotros han sido desproporcionados con respecto a otros lugares del mundo. Ahora, yo también tengo que decir que esta pandemia y esta crisis que estamos viviendo ahora, esta crisis económica y social, tal vez, lo voy a decir un poco fuerte, tal vez la crisis más discriminatoria que yo he vivido en todos mis años de experiencia profesional y política, porque realmente ha profundizado las desigualdades, nos ha puesto ante el espejo de las vulnerabilidades, de la interacción de las desigualdades, pero no solo al interno de nuestros países, sino también en términos de las asimetrías y las desigualdades que vivimos en el mundo entre los países. Entonces,
Comienzo, ahorita voy a referirme un poco a esto que dije, pero creo que al mismo tiempo tenemos que aprovechar este cambio de época para cambiar 4 cosas que hacemos mal porque las medimos mal. Primero, yo creo que tenemos finalmente que dar el salto para no seguir hablando del Producto Interno Bruto y del crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto como la medición de desarrollo. No tiene sentido que hayamos perdido, como bien dice la CEPAL, 2 décadas en pobreza extrema, 1 década en pobreza moderada, que nos hayamos retrotraído en todos los logros de nuestro desarrollo en 1 año y que llamemos a eso verdaderamente desarrollo, ¿no? Entonces, finalmente, tenemos que poder tener unas mediciones que den cuenta de manera distinta de lo que un verdadero desarrollo significa. Si seguimos midiendo solo por el crecimiento de acuerdo al Producto Interno Bruto, seguiremos tomando las decisiones equivocadas. Mi segundo punto es que si seguimos midiendo de acuerdo a los promedios, seguiremos ocultando las desigualdades que los promedios conllevan. En sociedades desiguales, los promedios ocultan más de lo que revelan. Y nosotros, y en muchos lados, hemos creído en los promedios como un reflejo verdadero de lo que está pasando en la sociedad, en la medida en que sigamos haciendo eso, en que no granulemos qué es lo que está pasando a nivel mucho más profundo, lo que está pasando en la sociedad, también seguiremos creyendo mal qué es lo que hemos logrado y seguiremos tomando las decisiones de política pública equivocadas y ocultando las lacerantes desigualdades que tenemos en nuestras sociedades. Tercero, tenemos que medir distinto la pobreza, porque si vamos a medir distinto el desarrollo, no podemos seguir midiendo la pobreza por la línea de ingreso. La medición de la pobreza multidimensional tiene que ser un instrumento que nos lleve a políticas mucho más complejas, mucho más sofisticadas, mucho más integrales hacia las poblaciones vulnerables de nuestros países. Cuarto, tenemos que pensar distinto la cooperación vertical, que es la cooperación del siglo XX, tiene que ser sustituida por una cooperación mucho más simétrica, mucho más horizontal, mucho más respetuosa, donde no todos los problemas están en un lado y todas las respuestas están en el otro, donde la categorización de los países por países de ingreso bajo, medio y alto está obsoleta e impide una cooperación mucho más profunda, mucho más dinámica, mucho más respetuosa y mucho más efectiva en el mundo de hoy, un mundo de mayores asociaciones y de respeto mutuo. Y por último, si seguimos midiendo las empresas exitosas solo por la maximización de utilidades, también estaremos haciéndole un daño a la sociedad y al medio ambiente. Por lo tanto, el poder efectivamente ir hacia un sector privado que incluya y al mismo tiempo se comprometa con la sostenibilidad, donde la única variable no puede ser las utilidades, sino esto que ahora se llama de triple propósito, empresas que miden tanto su aporte a la inclusión como su aporte al medio ambiente. Si no cambiamos lo que pasa en el sector privado, tampoco vamos a lograr la Agenda 2030. Esa es, digamos, mi primera parte. Mi segunda parte es que, como dije, América Latina es la región más golpeada por esta crisis múltiple que estamos viviendo. Y lo es no solo por el efecto de la crisis sobre nuestro crecimiento el año pasado, y de eso estoy segura que Alicia ahondará en ello, sino porque nos va a costar más recuperarnos. En este momento, la proyección pasiva es que vamos a recuperar el Producto Interno Bruto per cápita solo en el 2025. Y por tanto, si teníamos 5 años malos antes de llegar a la pandemia, y vamos a tener 5 años malos en lo que sigue, esa es
de alguna manera lo que algunos llaman la década perdida de América Latina. Hay varias razones para creer que que podríamos, o varios elementos de optimismo que yo quisiera mencionar nada más, porque no tengo tiempo, Natalia, para desarrollarlos. ¿Cuáles son los 5 elementos de optimismo que deberíamos aprovechar para evitar esta nueva década perdida de América Latina? El primer elemento de optimismo para mí es que esta crisis nos ha obligado a lo que algunos llamamos esa digitalización e innovación forzada, ¿no? Hemos dado un salto cualitativo en el término del uso de las tecnologías. América Latina era conocida por tener una penetración digital bastante amplia, con grandes desigualdades, pero no tan mala como se hubiera esperado, pero usábamos la digitalización para el ocio y no para la producción. Yo creo que ese cambio que nos permite dar un salto de productividad en América Latina puede ser un elemento muy importante hacia adelante si cerramos las brechas que hay en la digitalización, tanto en los hogares como entre las empresas pequeñas y las empresas grandes y sofisticadas de nuestra región. Segundo punto de optimismo, en realidad es el crecimiento de China y Estados Unidos. China le sobrepasará a Estados Unidos en el año 2028, según los nuevos cálculos que se están haciendo, bueno, cálculos pasivos, ¿verdad? Pero eso significa que China meterá en la economía mundial otros 13 trillones de dólares, porque China duplicará su capacidad, su Producto Interno Bruto en los próximos 10 años. Y eso va a afectar positivamente a los países del sur de la región. Algunos hablan de un nuevo ciclo de materias primas y de alimentos, un poco distinto al del principio de la década anterior, no tan fuerte, pero donde estamos viendo ya precios de materias primas y de alimentos que están en máximos históricos, ¿no? Por el efecto de esta recuperación tan rápida que China está sufriendo. Ojalá que esta vez podamos aprovechar esa oportunidad distinta como lo hicimos antes, porque como decía CEPAL, hubo una reprimarización de la economía. Ojalá que podamos aprovechar esta oportunidad para poder diversificar nuestras economías, para hacer cadenas de valor, para lograr más integración regional, aprovechar esta oportunidad de manera distinta, pero es una oportunidad. Y también el crecimiento tan rápido que va a tener Estados Unidos, con el último paquete fiscal, que es una oportunidad para los países más del norte, de la región latinoamericana, que también va a afectar positivamente, ha mejorado las remesas, va a mejorar el comercio, y el nearshoring y el reshoring se convierte en una oportunidad real para muchos de estos países. Esa también es una oportunidad. Tercera oportunidad, la economía de los colores, la economía verde, la economía azul, esa transición ecológica, ¿no?, que tenemos que dar, puede ser muy importante para nuestros países, así como la economía blanca que defendemos las mujeres, que es la economía de los cuidados, la economía de los servicios, la economía del care, ¿no? Y yo creo que eso puede ser una gran oportunidad también para nuestros países. Cuarto punto, bueno, y ahí están los datos, ¿no? Los millones de empleos que pueden ser creados con las energías renovables, los millones de empleos que pueden ser creados en la transición ecológica y que por tanto puede ser tan importante para todos. Por último, nuestra juventud y nuestras mujeres, que son un elemento activo, dinámico, innovador, que puede llevarnos hacia adelante, porque nosotros tenemos ahora el cohorte de jóvenes más grande entre los 15 y los 29 años de nuestra historia. Es una gran oportunidad si alineamos las habilidades de estos jóvenes que están mejor educados con las nuevas demandas del mercado laboral. Y quinto punto, y ahí termino, Natalia, es que hay una revalorización de lo público en la pandemia.
Hay una revalorización de nuestra interdependencia, de la necesidad de reconstruir la arquitectura internacional. Lo público, el revalorar lo público es una gran oportunidad para nuevos pactos sociales, para un nuevo contrato social, para renovar esos lazos. Lo público es aquello que construimos entre todos. Hay que mejorar el Estado, pero hay que incorporar a la sociedad civil y al sector privado en un diálogo que nos lleve a un nuevo contrato social. Y lo mismo hay que hacer entre los países. Necesitamos un nuevo contrato social internacional, una arquitectura multilateral que realmente proteja los intereses colectivos y los bienes públicos globales para todos. Si pudiéramos aprovechar estas 5 cosas, tal vez no tengamos que lamentar una década perdida en América Latina. Me quedo ahí. Muchísimas gracias, pero absolutamente cronometrada. Además, Rebeca, muchas gracias. Hoy, con cada una de las cosas que has planteado, podríamos hacer seminario de cómo abandonamos la dictadura de los promedios, cómo medimos pobreza de otra forma, cómo incorporamos indicadores de bienestar más allá de los cuantitativos y tantas otras apreciaciones. Quiero en este minuto dejar con ustedes a Alicia Bárcena, quien nos va a plantear desde su perspectiva, su experiencia y su mirada este mismo indicador cuando hablamos de horizontes COVID, cambios en la política, economía, la sociedad en esta América Latina. Adelante, Alicia. Enciende el micrófono, Alicia. Sí, cómo no. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación, querida Natalia, querido Heraldo, querida Rebeca. Muy importante para mí estar aquí con ustedes. Espero que puedan ver la presentación. No sé si la ven en pantalla completa. Sí, sí la vemos. Perfecto. A ver, yo lo que quiero abordar, obviamente lo que ha dicho Rebeca lo puedo apoyar plenamente. Nosotros lo que hicimos en CEPAL, y quiero compartirlo con ustedes, es precisamente hicimos un análisis de qué pasa 18 meses después de la pandemia, dónde estamos. Y la paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe, porque todo el mundo está celebrando que vamos a crecer este año, etcétera. Y creo que es muy importante que entendamos esta paradoja de la recuperación económica en mirada de cómo siguen persistiendo los problemas estructurales de desigualdad, de pobreza, de inversión y baja productividad. La pandemia obviamente golpeó a sociedades muy disconformes con los modelos de desarrollo. Yo creo que esto es muy importante subrayarlo, que el multilateralismo nos encontró en retroceso, con un déficit de solidaridad, francamente, con menor integración económica, con una gobernanza multilateral muy erosionada y con mayores asimetrías, mayor precariedad en nuestras sociedades desde todos puntos de vista y un gran descontento social, ¿verdad? Bueno, Chile es un ejemplo de cómo está intentando resolver esto por la vía institucional, pero hay muchos otros países de la región que están enfrentando un gran descontento social. Y tenemos nuevos desafíos, por supuesto, este cambio de época que estamos viviendo en relación al clima, a la biodiversidad, a la digitalización. Entonces nosotros hicimos un análisis de 18 meses después de la pandemia. ¿Dónde está América Latina? Primero, el rebote económico no nos asegura un crecimiento sostenible porque hay un riesgo de volver a las trayectorias mediocres de crecimiento, porque no tenemos suficiente inversión, empleo y sobre todo hay mayor deterioro ambiental. Aumenta la desigualdad, la pobreza y la informalidad, y los grupos más afectados han sido las mujeres, los escolares, los adultos mayores. Y las medidas fiscales que aplicaron los países fueron muy importantes y sí, efectivamente, lograron mitigar algunos problemas sociales muy graves, pero hay que sostenerlas. Y el último punto es, las asimetrías globales han aumentado en forma muy relevante. Y quiero decir que nuestra región está sobre representada en contagios y mortalidad. Con el 8,4% de la población mundial tenemos más del 32,5% de mortalidad. Y la verdad es que con un acceso absolutamente desigual a vacunas. Miren, yo les pongo aquí 2 ejemplos
muy importantes de las asimetrías globales que estamos enfrentando. En primer lugar, las inversiones cuantiosas que está poniendo Europa y Estados Unidos sobre la mesa para la recuperación. Estamos hablando de 750.000 millones de euros en Europa y prácticamente 4 billones de dólares que ya puso Estados Unidos y 4 más que va a poner, o sea, 8 trillones en inglés, billones en español. Y el 1% del mundo ha concentrado, el 1% de la población está concentrando el 50% de la riqueza mundial. La riqueza aumentó en Estados Unidos y Canadá, en Europa, en China, y en América Latina y en India cayó, y en donde más cayó fue en América Latina, 11,4. Esa es una gran asimetría. Y la otra es el acceso a vacunas. Obviamente en América Latina se han hecho esfuerzos muy importantes. Nosotros tenemos el ejercicio detalladísimo de cuánto acceso a la vacunación en esquema de vacunación completa tiene la región respecto a otras regiones. En América Latina, en promedio, aquí lo desagregamos en Sur, Centroamérica y el Caribe, pero en realidad estamos alrededor del 17% en promedio. Y por supuesto, Estados Unidos está en 50 y Europa pues casi en 45. Me refiero al total, al porcentaje de la población con el esquema completo de vacunación. En nuestra región es 17 por Chile, por Uruguay y por algunos países caribeños, pero si las asimetrías internas en América Latina y el Caribe son dolorosísimas, porque tenemos países como Haití, que si bien ya recibió 500,000 vacunas, tiene 0 vacunados, o Honduras, que tiene 0,5, o Guatemala, que tiene 1,2. Podemos compartir con ustedes esta información. Pero lo más relevante es que la adquisición de vacunas superan sus necesidades. O sea, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, realmente han concentrado los compromisos de compra, alrededor de 44% de los compromisos de compra, teniendo solo el 13% de la población. Entonces, eso es lo que nos preocupa. ¿Sí vamos a crecer este año? Sí, claro. Después de una caída de menos 6,8, este año la región va a crecer 5,2%. Pero miren, igual, como bien dijo Rebeca, los promedios muy bien, pero lo que nos refleja precisamente es la gran asimetría interna que tenemos en la región, con un 5,2, sí, por cierto, muy buena noticia, pero miren ustedes el 2022, ahí ya empezamos a declinar a 2,9. Este año mucho tiene que ver con el rebote y vamos a ver qué otros temas están involucrados. Entonces, el promedio, que ya sé que no nos gusta, pero igual hay que mirarlo, nosotros sí hablamos de una década perdida en términos de PIB per cápita, ¿verdad? En donde efectivamente vamos a crecer este año 5,2, el próximo 2,9. Hay algunos países, pocos, que van a recuperar los niveles de 2019. Uno de ellos es Chile, otro es República Dominicana, o sea, aquí si vemos la suma de cuánto va a crecer en 2022 y en 2021, pues sí hay algunos países que recuperan su nivel de actividad. Pero el problema que tenemos en América Latina es que la región se recupera gracias al comercio exterior. Sin duda, el comercio es un motor muy importante de crecimiento, pero fíjense ustedes la paradoja aquí también, es que el comercio se impulsa, ¿verdad? De menos 10 que estábamos en el 2020, el 2021 vamos a estar en 22%. Muy buena noticia, pero la mala es que esto está impulsado más por precio que por volumen. Es decir, no acabamos de entender que debemos ser más diversificados en nuestras exportaciones y desde luego en las importaciones pasa algo semejante, aunque más equilibrado, pero de todas maneras lo importante es que no logramos apuntalar el comercio y claro que hay mejores precios y eso es una buena noticia. Nosotros por el contrario no consideramos que hay argumentos suficientes para creer que estamos en un nuevo ciclo de precios de commodities. La verdad es que no tenemos los argumentos suficientes. El auge de las plataformas digitales, estos son los grandes ganadores de esta pandemia, ¿verdad? Las plataformas digitales. Y cambió la estructura de la capitalización del mercado de las grandes empresas en la región. Miren ustedes el caso de Mercado Libre, que es súper interesante. Hemos analizado a detalle en este documento que podemos compartir con ustedes. ¿Cuáles son los grandes ganadores? Pues las grandes plataformas. ¿Qué es lo que nuestra región tiene que hacer? Que estas grandes plataformas, Mercado Digital o Amazon en el norte, puedan incorporar a las pequeñas y medianas empresas
de manera mucho más efectiva. Eso es muy importante y que haya mayor integración productiva en la región. Eso se puede lograr con empresas como Mercado Libre. Pero sí, y ahí es donde vienen las paradojas, ¿verdad? Tenemos un retroceso de 18 años de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Esto es muy dramático. Las grandes perdedoras son las mujeres, también los hombres, ¿verdad? Pero los hombres, de alguna manera, el empleo se recupera un 58% este año. Ahí ven ustedes que no se recupera el 100% de lo perdido, pero las que más pierden son las mujeres y, por supuesto, sobre todo aquellas que estaban en el servicio doméstico. Enfrentamos una gran inseguridad alimentaria. Este es un gran tema. Países que ya no tenían desnutrición, como Chile, vuelve a tenerla y entonces es muy grave lo que estamos viendo en materia de inseguridad alimentaria. Estos datos acaban de salir la semana pasada y vemos que el mundo, ¿verdad?, está obviamente también en una situación dramática, 9,9, pero América Latina también está en una situación muy delicada y sobre todo el Caribe, 16,1% del Caribe. Tenemos una inseguridad alimentaria moderada y severa del 40,9% de la población y con inseguridad grave 14,2% de la población. Zonas muy afectadas, el Caribe, ni duda cabe. Y tenemos el riesgo de una generación perdida, por Dios. Tenemos que 167 millones de estudiantes perdieron hasta un año de escolaridad presencial. Entonces, y tenemos un gran riesgo de abandono escolar. Y ese abandono se puede propiciar en la educación, sobre todo terciaria y secundaria, donde muchos jóvenes ya no van a volver a la escuela. Y además tenemos una brecha digital medida por nosotros en CEPAL de 66 millones de hogares no conectados a Internet. Entonces no pueden hacer teleeducación y mucho menos teletrabajo. Así es de que, y tenemos 5 años de retroceso en fecundidad adolescente, en embarazo adolescente, con, por supuesto, aumento de violencia intrafamiliar. Entonces, el otro gran tema que yo quiero relevar aquí en esta fundación es que la región, la verdad, le ha quitado los presupuestos ambientales, le ha quitado al medio ambiente, a los temas ambientales, la prioridad y los presupuestos. Y realmente esto preocupa muchísimo porque a pesar de los grandes anuncios de recuperación, incluso en Europa y en Estados Unidos, la verdad es que de toda esta inversión solo va a destinar 2,5% a la recuperación verde. En nuestra región más bien vamos en sentido totalmente contrario y por supuesto debilitando hasta nuestras propias democracias, como lo sabemos en el acuerdo de Escazú, que no ha sido firmado, por ejemplo, por Chile, pero sí por otros países, pero que ya entró en vigor, afortunadamente. Ahora, las medidas fiscales, claro que ayudaron, han ayudado muchísimo porque apoyaron a las familias con transferencias monetarias. Aquí vemos que hubo un avance del presupuesto público de 21,4 a 24,7 o más gasto público. El problema es la derecha, el problema es que ha aumentado los pagos de intereses, ¿verdad? Han aumentado y ha disminuido el esfuerzo en la inversión. Entonces esto yo lo quiero relevar porque miren ustedes cómo tenemos que focalizar en la región la inversión. Tenemos nuestra tasa de inversión en 2020 fue de 17,6. Miren por favor las tasas de inversión del mundo, las tasas de las economías emergentes 32,9, las tasas de incluso de las economías de las economías desarrolladas, y nosotros somos los peores, los que tenemos menor inversión. Sin inversión no vamos a poder tener un crecimiento sostenido. Y la deuda ha aumentado 10,7 puntos porcentuales en la región. Ahora, sin transferencias, la pobreza hubiera sido mayor. Miren ustedes, si no hubiéramos tenido transferencias fiscales, sociales, como las que Chile ha otorgado, la pobreza estaría en 30 millones de personas a finales de 2020 y estamos en 209. Tampoco es que estemos súper bien, pero por lo menos logramos mitigar un buen número de pobrezas, de gente en la pobreza. Y en la pobreza extrema es aún más dramático. Hubiéramos tenido 98 millones y acabamos el año con 78 millones. Es decir, las transferencias cubrieron a 326 millones de personas,
49%, y también las remesas familiares jugaron un papel muy relevante, pero la desigualdad aumentó de todas maneras. Y nosotros queremos relevar un punto, y sé que ya tengo que estar terminando, querida Natalia, y voy, pero quería simplemente reflejarles que, ¿por qué creemos que es tan importante la continuidad de las transferencias de emergencia? Si no las continuamos todo este año, por lo menos, la pobreza aumentaría a 220. Si las mantenemos, ¿verdad?, al mismo ritmo que vamos ahora, estaríamos en 209. Si las aumentamos, podríamos reducir un poquito a 198. Y en la pobreza extrema, si no hacemos nada, estaríamos mucho peor, 92. Si las dejamos igual, 82. Y si las mejoramos, podemos reducir la pobreza extrema. Esa es la importancia de las remesas. Y el telón de fondo es que los países desarrollados están actuando con políticas monetarias expansivas muy cuantiosas. Fíjense lo que está haciendo Biden. Es una política fiscal monetaria heterodoxa. Le cambió el signo a las cosas a Estados Unidos. Por suerte, porque ellos mismos están abogando por una política fiscal keynesiana, debo decir, con nuevos enfoques en el mercado laboral, el bienestar, con orientaciones distintas, con cooperación, pero claro, con una gran rivalidad con China, por cierto, y de verdad creo que por primera vez se está hablando de impuestos globales, ¿verdad? Impuestos a las personas y a las empresas. Nosotros hemos hecho 9 recomendaciones. Acceso a vacunas, número 1. 2, extender el ingreso básico de emergencia, plazos de gracia para las pequeñas y medianas empresas, una canasta básica digital para cubrir 66 millones de hogares sin internet. En Chile es 1 millón. Por lo tanto, a Chile le costaría 0,3% del PIB. No es tanto. La educación y la formación como prioridad, y por supuesto políticas fiscales y la solidaridad internacional. Pactos sociales, maravilla escuchar que Chile, cómo va Chile avanzando en esta necesidad de construir un nuevo pacto social. Y por supuesto políticas de recuperación ante un contexto que está desafiando la ortodoxia, como decíamos. Nosotros hemos identificado 8 sectores: transición energética, electromovilidad, inclusión digital, agroecología, economía circular y turismo sostenible. Y cierro diciendo que lo que urge de verdad es que se construya una nueva arquitectura financiera internacional que responda a la emergencia y al desarrollo de la región. Efectivamente, tenemos que repensar el sistema de cooperación, una medición multidimensional más allá del PIB per cápita, y parar la graduación. Esto es muy importante para que los países de ingreso medio tengan acceso a la liquidez, tengan acceso a los mecanismos de alivio de deuda de manera concesional. Esto es muy urgente, pero la región tiene que actuar de manera unida. Muchísimas gracias por su atención. Esto es lo que yo quería simplemente compartir con ustedes. Alicia, muchas gracias por tus reflexiones, por tu tiempo, por darnos otra visión, porque veíamos que Rebeca hacía énfasis en esto de los nuevos indicadores, en el pacto social respecto de cómo involucramos a la empresa, cómo la empresa no solo maximiza beneficios, y tú nos pones desde otra perspectiva cuál es la obligación no solo de los estados, sino de la economía de esos estados. Nosotros que somos particularmente un sistema muy dogmático en términos económicos, cómo la economía se pone al servicio de esta nueva realidad sin dejar de ganar, sin dejar de crecer, pero con nuevas visiones y enfoques. Heraldo, se han portado tan bien Alicia y Rebeca que no puedes sino cumplir tus 15 minutos y plantearnos tu perspectiva. Adelante, Heraldo. Bueno, muchas gracias Natalia y de nuevo gracias a Rebeca y Alicia. Voy a usar quizás menos tiempo para poder escuchar las preguntas y las reflexiones finales tanto de Rebeca como Alicia, porque como digo es una gran oportunidad de tener a ambas en este conversatorio. Yo quiero colocar la tragedia de la pandemia y sus efectos en términos, como bien lo han explicado tanto Rebeca como Alicia, sus efectos sociales y económicos en términos de descubrir la desigualdad reinante y los efectos terribles en términos de retroceso para el empleo femenino,
escolar, el efecto en los adultos mayores y de hecho la acumulación que significará volver atrás alrededor de una década, particularmente en América Latina y el Caribe, y colocar ese momento que estamos viviendo en el contexto que ya se venía arrastrando desde hace algunos años, porque efectivamente yo coincido con Rebeca que estamos frente a un cambio epocal y que esa se expresa en la pandemia global y los efectos particularmente nocivos en América Latina. Yo creo que este es un punto fundamental porque desde hace algún tiempo a esta parte se percibían los cambios, y los cambios tienen que ver con la aceleración del futuro, las nuevas amenazas que han estado surgiendo, por ejemplo, el ciberterrorismo, el ciberespionaje, me voy a referir a eso brevemente, el calentamiento global, es decir, el desafío de un desarrollo sustentable que aún no logramos. Lamentablemente, pese a que hay más conciencia, pero hoy día el calentamiento global es una emergencia. Las pandemias, las crisis de refugiados son las nuevas amenazas. Entonces hemos pasado de la amenaza del holocausto nuclear desde hace algunas décadas atrás a los conflictos limitados y a este tipo distinto de amenazas, y a una globalización económica que ha tenido descontentos desde hace algún tiempo a esta parte, y en medio de todo la emergencia de esta era digital, el auge de las redes sociales, donde no podemos vivir sin smartphones y estar siempre conectados. Esto es parte de una realidad, y la pandemia ha demostrado esa desigualdad en el acceso incluso a Internet, la brecha digital, cuando los niños a través de América Latina que no pueden ir a la escuela y se conectan telemáticamente, ahí se percibe la diferencia entre los barrios acomodados y los barrios de bajos ingresos, donde simplemente no hay internet, no hay acceso. No solo no hay PCs, sino que no hay acceso a internet, y ahí se refleja de manera dramática la desigualdad que estamos viviendo. Entonces, hemos estado percibiendo desde hace algún tiempo esta parte el cambio que ha habido hacia una economía basada en el conocimiento, en la innovación, en las ideas, donde la economía mundial ya no tiene el peso, por ejemplo, de las materias primas, de la mano de obra, ni siquiera el capital físico, y crecientemente lo que importa es el capital digital. Es decir, cuáles son los modelos de innovación, cuáles son las empresas que se dedican a los temas digitales, porque allí está la creación de riqueza, y quizás el ejemplo más clásico es la quiebra de la cadena de arriendos de videos y de CDs Blockbuster, y el surgimiento de Netflix. Entonces tenemos aquí un surgimiento de una economía distinta, de una inteligencia artificial que ha acelerado los cambios, y que hará de hecho que a la vuelta de la esquina, encima de esta crisis, tengamos otras crisis, porque muchos trabajos van a quedar obsoletos, producto de este cambio que se ha venido desarrollando desde hace algunos años. Y cambios revolucionarios en biotecnología, por ejemplo, donde quizás los más ricos puedan extender y mejorar sus vidas, su salud y sus habilidades conectivas. ¿Y qué va a pasar con el resto de quienes no tengamos acceso a aquello? Probablemente lo que vamos a tener es una mayor desigualdad. Entonces, y a todo este panorama que es muy complejo, porque esta nueva economía que está surgiendo no significa que reemplaza totalmente a la economía tradicional. No, la nueva economía coexiste con la vieja economía, es un corsi e ricorsi, como decía Giambattista Vico. Es decir, este nuevo mundo no termina de surgir plenamente, y todavía está el viejo mundo de la desigualdad y la pobreza, que está a años luz de los cambios tecnológicos más sorprendentes que estamos viviendo. Entonces, este es el marco donde cae la pandemia, ¿ah?
con además crecientes tiempos de protesta desde antes de la pandemia, como a fines de los 60 y los 70, claro, pero ahora protestas en la era de Internet, digamos, gracias a la hiperconectividad, que lo que va creando es populismos, el auge de los demagogos, el auge de las fake news, de los charlatanes digitales que operan a través de los bots y de programas dirigidos a usuarios preseleccionados por distintas categorías de edad, sexo, religión, etc. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Y es una preocupación que yo tengo. Significa una suerte de asalto global a la democracia, porque ya no es como antes los golpes de Estado tradicionales. No, lo que tenemos son situaciones las más brutales, como el asalto al Capitolio por parte de las turbas que apoyaban a Donald Trump, estimuladas por ella para intentar impedir el acceso de Joe Biden a la presidencia, o lo que sucede en Nicaragua, donde el régimen de Ortega ha encarcelado o ha puesto en detención a 7 candidatos presidenciales. No, eso es la parte más brutal. Esta dimensión de los cambios que están ocurriendo más sofisticados son donde no se rompe el consenso democrático, donde hay líderes que acceden por la vía de las elecciones al poder, pero van copando las distintas instituciones democráticas, desde los tribunales de justicia, los medios de comunicación, la policía, la justicia electoral, etc. Veamos lo que acaba de pasar recién en Túnez. En Túnez un presidente elegido por 70% del electorado, con una situación de conflicto con el Parlamento. El Parlamento lo elige, el primer ministro lo elige el Parlamento, el presidente es elegido directamente por la ciudadanía. Cierra el Parlamento, desplaza al primer ministro pese a que no tiene facultades, y como él ha impedido que se constituya una Corte Suprema, no hay nadie que le pueda decir usted está actuando en contra de la Constitución. Entonces, este tipo de situaciones ha pasado en nuestra región. Y tenemos ahora a Hungría y Polonia como casos bien claros donde la Comisión Europea le está reteniendo el traspaso de fondos para la recuperación económica a Hungría y Polonia porque han intervenido en la justicia, porque se ha limitado el Estado de Derecho y los derechos de las personas. Entonces, esto es muy grave, a lo cual se va agregando esta situación de la hiperconectividad, del abuso de la conexión digital, que tiene ventajas, pero también tiene desventajas importantes, y el surgimiento incluso del ciberespionaje, con el programa Pegasus, que yo creo que es un gran escándalo, pero un escándalo que probablemente vamos a ver mucho más, porque gobiernos como el de México, pasado, no el actual, los gobiernos de Turquía, de Arabia Saudita y otros, Tailandia, etcétera, 47 gobiernos han comprado este programa y se han dedicado a espiar a periodistas, a políticos, a empresarios, etcétera. Entonces hay una amenaza a la democracia que tiene que ver además cómo regulamos mejor el comercio de este tipo de programas. Cómo los gobiernos además tienen que exigir que las empresas respondan a ciertos principios éticos y una responsabilidad como tales. Entonces, este es el contexto en que tenemos la situación hoy día, y creo que a mí me hace fuerza algunas de las cosas que han manifestado tanto Rebeca como Alicia. Creo que efectivamente, como dice Rebeca, hay señales de optimismo, la recuperación de China, la recuperación de Estados Unidos, pero ojo, el conflicto que sabíamos que iba a continuar entre Estados Unidos y China es cada vez mayor. Hay áreas de acuerdo, pero hay áreas de creciente conflicto entre los dos países, y eso puede afectar también el crecimiento económico y la recuperación. Quizás lo más importante, y lo ha mencionado tanto Alicia como Rebeca,
y yo concuerdo, la revalorización de lo público producto de la pandemia. Es decir, aquellos que querían un Estado mínimo, un Estado ausente, han llegado a reconocer sin el Estado, sin las transferencias, que bien dice Alicia, hay que mantener hasta fin de año, porque si no, el efecto en términos de pobreza sería mucho mayor en América Latina. Si no existiera esa posibilidad, se ha visto que el Estado, un Estado vigoroso, un Estado que esté presente, es absolutamente fundamental, endeudándose porque hay que endeudarse en los momentos de emergencia, utilizando fondos soberanos en los países que lo tengan, etcétera, pero llegando a la gente, porque si es que los gobiernos además le exigen a la gente quedarse en sus casas, obedecer cuarentenas, el Estado tiene que salir a decirle, bueno, ¿cómo usted va a sobrevivir durante ese tiempo? Entonces yo creo que la recuperación de lo público, no solo en lo interno, no solo de un Estado vigoroso que se dedique a igualar el campo a las reformas sociales profundas, sino que también de lo público a nivel internacional. Lo fundamental que resulta el multilateralismo, el que existan agencias internacionales que hagan que los problemas comunes que nos paran en la frontera puedan ser abordados de manera común, desde, por cierto, de la propia Organización Mundial de la Salud, pero también de los otros organismos internacionales que son absolutamente fundamentales para situaciones como las que estamos viviendo. Entonces, recuperación de lo público, pactos sociales, eso aparece como absolutamente fundamental. Los países no se construyen si no son acuerdos y visiones de futuro, no del próximo gobierno, sino que la próxima década, de cómo construir, porque recuperar el crecimiento va a demorar mucho y eso va a requerir entonces consensos para cómo enfrentar entonces un crecimiento que sea de otro signo, no el signo extractivista que ha sido en América Latina y rentista, sino que con las oportunidades, por ejemplo, que existen para la inversión en tecnologías limpias. Esa es una gran oportunidad de América Latina. Debiéramos estar promoviendo aquello y una recuperación resiliente, una recuperación con signo de desarrollo sustentable. Hay que empezar a hacerlo ahora, no para después. Partiendo, por cierto, por la firma de Escazú, pero mucho más. Inversión, estímulos a las tecnologías limpias, a la energía sustentable. Eso es ahí la posibilidad de crear enormes cantidades de empleos, particularmente para un caso como Chile, me parece fundamental, pero también en otros países de América Latina. Entonces, yo creo que no podemos sino pensar en una recuperación con una señal de equidad, con una señal de desarrollo sustentable, con una señal de jugársela por los sectores más afectados, mujeres, jóvenes, adultos mayores. Tiene que haber una claridad de inversión preferencial en los sectores más afectados. Y para eso el Estado aparece como un actor absolutamente fundamental, y yo creo que crecientemente en la región hay sectores de derecha que empiezan a reconocer que sí, es verdad, tenemos que llegar a acuerdos y el Estado tiene que jugar un papel mucho mayor y las empresas también tienen que tener una visión distinta. Tienen que haber salarios justos, empleos dignos. Bien dijo Biden, cuando algunos empresarios empezaron a decir, bueno, es que lo que pasa es que en este contexto no encontramos gente que quiera emplearse. Y la respuesta fue, bueno, paguen más. Y en un país como Chile, donde el 50% de las personas reciben un salario de 400.000 pesos o menos, bueno, ahí entonces hay una carencia que hay que resolver claramente. Y apoyo a las empresas, particularmente a las pymes, que son las que más absorben mano de obra. Entonces, yo creo que esta es una crisis profunda que estamos viviendo, es un cambio vocal el que estamos viviendo. Tenemos una crisis como la pandemia que se monta encima de cambios muy sustantivos, estructurales de la economía mundial,
y de la política, y me parece que hay una oportunidad para ir hacia una salida a la crisis con inversión en resiliencia, inversión en desarrollo sustentable, inversión en los sectores más afectados y a través de pactos sociales, que significa una visión de países más dignos, países más democráticos, países más justos y países, por cierto, que puedan volver a crecer económicamente, porque no se ha inventado otra manera de poder distribuir, sino a través del crecimiento. Así que esas son mis observaciones de dos grandes presentaciones que hemos escuchado, Natalia, y muchas gracias, y quizás poder escuchar de algunas preguntas o comentarios a los cuales puedan responder tanto Alicia como Rebeca. Muchas gracias. Gracias a ti, Heraldo, que también nos da otra perspectiva respecto de cuáles son los pendientes que tenemos para encontrar en esta pandemia ciertas oportunidades de desarrollo. La primera pregunta, que voy a tratar de englobar, porque en honor al tiempo, especialmente de nuestros panelistas, la idea es que hiciésemos una pregunta. Por lo tanto, voy a tratar de englobar algunas cosas que han salido respecto de ciertas dudas o apreciaciones de quienes nos están viendo. Alicia, nos plantean lo siguiente: ¿en qué áreas prioritarias se debería enfocar la inversión, toda vez que en particular en el caso de Chile estamos viviendo la conformación de un nuevo pacto social con varias incertidumbres sobre todo para el poder económico? ¿Cómo está viendo la CEPAL la inversión? Este camino de pacto social, y cómo con este déficit podemos asomarnos hacia una mirada de financiamiento de derechos sociales. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos identificado 8 sectores críticos y hemos puesto números en estos sectores. Hemos puesto, el primer número que estamos poniendo es inversión en agua potable y saneamiento, si queremos realmente avanzar en salud. Y sabemos que podemos y debemos invertir al menos 1.3% del PIB al año, y hemos desagregado por país, y con ello daríamos acceso universal al agua y al saneamiento. El segundo sector es la electricidad. Hemos evaluado que en la región hay un número importante, alrededor de 27 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Nuevamente podríamos hacer una inversión menor al 1% del PIB. Lo hemos desagregado por países. Hay países que les cuesta menos que a otros, pero la electricidad es vital. Yéndonos a los sectores que promueven cambio técnico, generan empleos y reducen la restricción externa y la huella ambiental, la transición energética hacia renovables. Hemos calculado que hacer la transición de electricidad hacia energías renovables, solar, etcétera, etcétera, podríamos invertir 1 punto del PIB al año, y en 10 años podríamos reducir 30% las emisiones de carbono y crear alrededor de 7 millones de empleos. El otro sector es electromovilidad. Hemos calculado cuánto cuesta transformar los buses actuales de diésel a electro, y sale más barato que comprar nuevos, por cierto, y esto también genera un número muy importante de empleo, casi 500,000 empleos al año. Y la inclusión digital, eso es fundamental. O sea, 1 millón de hogares en Chile no conectados, por favor, y le cuesta 0,3% del PIB, ¿eh? Eso es lo que le costaría a Chile, que la verdad lo puede hacer, lo debe hacer. Y en tercer lugar, la restauración, la agroecología y también el uso sostenible de océanos. Hemos visto la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza. Estamos haciendo un cálculo de cuáles sectores en Chile podrían ser valiosos para contrarrestar el cambio climático por un lado, pero también para recuperar suelos, para recuperar bosques, etcétera. Y el último es la economía circular. Mira, yo vengo de México, acaban de inaugurar una planta de reciclaje de residuos impresionante, que puede reciclar al día 1,400 toneladas de basura. Obviamente México genera 14,000 toneladas diarias, ¿verdad?
pero una planta que te pueda procesar 1.400 toneladas al día, es posible hacerla y creo que eso también genera un número muy importante de empleo. Esos son los puntos. Nosotros lo que sí creemos es que hay que calcular la inversión, pero lo que sí no es posible es que estemos invirtiendo 17% del PIB. Deberíamos al menos aumentar 10 puntos del PIB en la próxima década para llegar a los niveles de promedio mundial, que son alrededor de 26-27% del PIB. América Latina y el Caribe tiene que invertir, inversión pública y privada, y por eso es tan relevante que podamos avanzar en este sentido. Había otra pregunta, querida Natalia, que vi en el chat que me gustaría, si me das la oportunidad. Por favor, Alicia, adelante. Sí, Marta Maurás hace una pregunta muy importante. ¿Qué estamos proponiendo para acceder a vacunas? Mira, nosotros estamos haciendo el plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe, para la CELAC. Y lo primero que estamos proponiendo es acceso equitativo de vacunas. Hemos identificado cuántas le hacen falta a cada país, dónde y quién, o sea, y la verdad, nuestra región tiene una gran fortaleza en ensayos clínicos, ¿verdad? Pero no nos han dado el acceso a vacunas. Nuestra región participa en los ensayos clínicos de manera muy importante, pero no hemos sabido negociar en nuestro acceso a vacunas. Estamos produciendo en América Latina vacunas propias, ¿verdad? Por supuesto, Cuba, Brasil y México destacan, pero también hay empresas que están interesadas en venirse a instalar a nuestra región. Una de ellas, sin duda, es Sinovac, que está proponiendo instalar una planta aquí en Chile, por ejemplo, y ya lo están haciendo en Brasil. En fin, y creo que hay varios temas. Yo acabo de tener una reunión con el gabinete de Josep Borrell y dije, ok, ¿quieren ustedes ayudar a América Latina y el Caribe? Bueno, pues, y Europa ha financiado COVAX, pues aseguren que COVAX cumpla con sus compromisos. En primer lugar, esta región la han dejado de lado en el mecanismo de COVAX y eso no puede ser. Entonces, que Europa garantice que COVAX tenga acceso. Segundo, que Estados Unidos destine el excedente de sus vacunas a sus vecinos. ¿Qué? Pues al Caribe, donde van a ir a vacacionar los americanos, o a Centroamérica, de donde están saliendo los migrantes, a nuestra región, donde Paraguay, por ejemplo, no fue a comprar vacunas porque confió en COVAX, y así sucesivamente. Entonces, debemos crear un mecanismo regional de compras conjuntas, que no lo hicimos y debemos hacerlo, y de asociaciones para que no nos vuelva a agarrar una pandemia como nos agarró ahora, importando todo y no produciendo nada. Eso, querida Natalia. Alicia, me falta estrujarte el último minuto. ¿Cómo está viendo la CEPAL desde la perspectiva de garantizar derechos sociales en el foco, pero cómo está viendo la CEPAL en general esta construcción de nuevo pacto social que estamos viviendo a través de la Asamblea Constituyente? Mira, muy importante. Nosotros hemos trabajado mucho en temas, por ejemplo, de protección social, el sistema de pensiones, para ponerte un ejemplo, y tenemos un análisis bien profundo comparado en la región de los sistemas de pensiones y los sistemas de pensiones fuera de la región. Creo que podemos ofrecer este expertise a la Convención Constituyente y estamos dispuestos a hacerlo. En materia de política fiscal, y tú eres la experta, querida Natalia, creo que hay que revisar seriamente el tema de las regalías, ¿verdad? De las regalías mineras, por ejemplo, digo yo, para que por lo menos las equilibremos a los criterios internacionales. Ya ni siquiera estoy pidiendo que paguen más, no, nada más que paguen lo mismo que pagan en otras jurisdicciones. Tercero, me parece a mí que los temas de evasión fiscal también, o sea, en el tema de fiscalidad, creo que la constituyente tiene que hacer un llamado muy profundo a que el pacto social tiene que venir acompañado de un pacto fiscal, porque si no, ¿cómo financias lo que vas a proponer? Entonces, si se va a proponer, por ejemplo, un ingreso básico ciudadano de equivalente al salario mínimo, pues de algún lado lo tienes que financiar. Entonces, creo que política fiscal y pacto social van muy de la mano. Por cierto que el tema del agua me parece central, ¿verdad? Esa va a ser la crisis que viene, la crisis del agua. Y por supuesto, trabajar fuertemente, creo yo, y por eso me parece tan importante el presupuesto, cómo se construye el presupuesto público, es decir, si queremos fortalecer al Estado a través de la Constitución, ¿con qué instrumentos fortalecemos al Estado? ¿Cuáles son?
Pues el fiscal, pues el presupuesto, pues la inversión. ¿Y cuáles son las reglas del juego que tienen que cambiar para que la concentración de la riqueza y del ingreso, ¿verdad?, no sea como la estamos viviendo ahora, ¿verdad?, donde la inversión extranjera directa y las inversiones en general privilegian el capital por encima de la masa salarial. Creo que tiene que haber nuevamente un reequilibrio. Nadie está en contra de la inversión privada, por supuesto, pero no puede ser una inversión que gane tanto y que no apoye los proyectos de desarrollo. Esos son algunos temas. Por supuesto que el acuerdo de Escazú que me dices, nosotros hemos hecho un listado de los temas en donde la CEPAL podría contribuir y las Naciones Unidas, en la equidad de género no cabe duda. En fin, hay una serie de temas. Y el último que te tocaría es, creo que en el tema de la educación, tenemos que repensar la educación. De verdad, a fondo, fondo, fondo. No es nada más volver a la escuela, no. Es ¿a qué escuela vamos? Un poco para lo que Heraldo decía, el futuro del trabajo es otra cosa. Entonces, tenemos que readaptar nuestros sistemas educativos. Y el otro, los sistemas de salud. Volver a enfocarnos en la salud primaria. Se demostró aquí en Chile y en otros países que sistemas de salud primaria fuertes ayudan a una vacunación más universal. Muchísimas gracias, Alicia. Heraldo, también te voy a hacer englobar, pero son dos temas. El primero es una pregunta muy concreta, que ¿cuál es tu mirada migratoria prospectiva? ¿Cómo dar una respuesta desde la equidad, la inclusión territorial y colaborando con respuestas multilaterales y regionales? Y te voy a dejar una segunda derivada, que es, a partir de tu experiencia internacional, ¿cuáles crees, pensando en gobernanza, cuáles crees tú que serían los mínimos pisos democráticos para que los países de América Latina, conjunto con políticas públicas, políticas sociales, etcétera, pudiésemos tener o tomar estas oportunidades que hablaban nuestras panelistas para sortear esta crisis? Bueno, respecto a lo segundo, pronto se cumplirán los 20 años desde la Carta Democrática, de la firma de la Carta Democrática de Lima. Y creo que es un buen momento para hacer una reflexión sobre cuáles son los desafíos de nuestras democracias y de los derechos humanos en la región. Y a mí me parece que evidentemente la base mínima, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a las instituciones democráticas, el respeto a la ciudadanía que se expresa a través de las vías establecidas en cada constitución. Y en nuestro país hay un proceso en ese sentido que creo que es extraordinariamente alentador. Así que ahí están las bases, creo yo, de una democracia representativa, vigorosa, con Estado de Derecho, garantías y respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, y particularmente de los sectores que han sido postergados, de modo que con tolerancia, con no discriminación, con reconocimiento de los pueblos indígenas, con equidad de género, son algunos de los elementos, creo yo, de los mínimos democráticos que necesitamos en nuestra región. Quiero simplemente sumarme a lo que decía Alicia recién, de que para un pacto social de futuro necesitamos paralelamente un pacto fiscal, dijo ella, yo diría un pacto de justicia tributaria, que signifique que, como ella bien decía, por ejemplo, que hayan regalías o royalties en la minería que no sean más de lo que existe en otras jurisdicciones. Si uno mira a Australia, por ejemplo, lo que pagan las compañías mineras es mucho más de lo que se paga en nuestra región, por lo menos en Chile. Y creo que hay que ir más allá, hay que tener regalías para la explotación de otros recursos naturales, no solo los mineros. Y tenemos que ir a un pacto o a un acuerdo de justicia tributaria que signifique que se pague lo que ya está establecido, porque
gran parte del problema es la evasión y la ilusión. Y creo que hay que ir derechamente para darle más facultades a los servicios de impuestos internos, de modo que tengan la capacidad de fiscalizar, acceso a las cuentas bancarias, etc. Porque de otra manera no vamos a saber quiénes están evadiendo, quiénes están eludiendo, porque la mayoría de aquellos que evaden y eluden contratan a muy buenos abogados tributarios que les van demostrando de cómo eludir o cómo ir a paraísos fiscales. Afortunadamente ahora hay una iniciativa que ha sido recogida por la administración Biden y varios países europeos para ir cerrando los paraísos fiscales, para establecer un impuesto mínimo global, que es una idea de Gabriel Zucman y de otros economistas que permitiría entonces ir cerrando esas puertas de evasión. Pero hay que ir más allá, yo creo que hay que tener impuestos verdes, hay que tener impuestos a la emisión de CO2, porque en Chile, por ejemplo, es $5 la tonelada de emisión de CO2, en tanto los países desarrollados estamos hablando de $40 la tonelada, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario han dicho que en Chile debiera ser mínimamente 30. Entonces, ahí podríamos gradualmente juntar, no sé, $1.000 millones si subimos los impuestos verdes. Creo que hay que ir en esa dirección, pensar en la disminución de los impuestos, o más bien, más que la disminución, el retorno, la devolución del IVA, que existe tanto en nuestra región, que es un impuesto muy regresivo, de modo de devolverlo a los sectores más vulnerables. Y hay mecanismos para que eso pueda ocurrir. Eso ayudaría a tener impuestos más equitativos. Y bueno, y que se gaste bien. Creo que hay modalidades para asegurar que el gasto sea el adecuado, y estimular a las empresas que trabajan bien para eventualmente disminuir impuestos a los que invierten más en innovación, en tecnología, en salarios dignos, en empleos dignos. Yo creo que ahí hay entonces un ámbito importante de trabajo y de futuro que a mí me parece absolutamente inescapable en nuestra región si queremos realmente ir hacia un desarrollo inclusivo y a un desarrollo sostenible. Y respecto al tema de la migración, creo que lo primero que haría es firmar el pacto en Marrakech, que este gobierno no firmó después de haber dicho que estaba de acuerdo con él. Todo país, todo gobierno tiene que tener una política migratoria, particularmente en momentos difíciles, que tiene que tener dos sustentos: los derechos y los deberes de los migrantes. Y junto a eso tiene que ir la dimensión multilateral, porque en los fenómenos de migración siempre hay dos fuerzas: la atracción y el empuje. Es decir, hay gente que migra por la fuerza de las crisis. Lo que está pasando en Venezuela es dramático, por cierto. En Chile han llegado más de 500.000 de migrantes venezolanos. En otros países es mucho más los que han salido de Venezuela. Pero también está la atracción de algunos países. Entonces, yo creo que esto tiene que ser un trabajo multilateral, para tratar de minimizar los factores de empuje y regular bien el acceso, de acuerdo a la soberanía de cada país. Pero creo que el trabajo multilateral se hace esencial, particularmente por los derechos de las personas que migran por la fuerza, y luego que cumplan, por cierto, con los requisitos, regularizando a aquellos que están en situación irregular. Yo creo que ese es el desafío que tiene Chile, que tienen muchos países de América Latina, y si no hay coordinación, francamente eso es imposible de manejar en forma aislada. Aquí se requiere cooperación entre los países de América Latina y cooperación global, porque este fenómeno lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, en Centroamérica. Este es un fenómeno
de estos tiempos, y probablemente no va a terminar porque en los tiempos de crisis la gente desesperada, ya sea porque está empujada por la sequía, está empujada por situaciones de hambruna o por gobiernos represivos, una combinación de cosas, va a migrar. Y va a migrar y va a tratar de llegar a donde pueda tener un mejor horizonte para su familia, pero la mejor manera es a través de la cooperación, a mi juicio. Muchísimas gracias, Heraldo, cumpliendo además con nuestro compromiso de tiempo para cada uno de los panelistas, habiendo despedido con anticipación a Rebeca, que tenía una impostergable, una reunión muy relevante. No me queda más que agradecer tanto a Alicia como a Heraldo, no solo la perspectiva sobre la cual versa el análisis que hemos tratado de traer a colación hoy día, que son los cambios en la política, la economía y la sociedad después de la pandemia, sino que además cómo en tiempos de tanta incertidumbre, en todo sentido, y en un país como el nuestro, que además está viviendo políticamente momentos convulsionados, no por eso malos, pero convulsionados, asamblea constituyente, elección presidencial a fin de año, etcétera, hayan espacios de reflexión respecto de cómo prospectamos nuevo pacto social, pacto de justicia tributaria, cómo avanzamos en salud, en inversiones sostenibles. Así que, sin más, y muy honrada de haber moderado este panel, despido a Alicia, despido a Heraldo y le doy las gracias a todos quienes nos acompañaron por todas las plataformas y las redes sociales hoy día en la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Natalia. Gracias, Alicia. Hasta luego, gracias. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Y gracias a Rebeca, donde quiera que esté en estos momentos. Así es.